Pues me siento muy contenta porque para mí Dibujando un Mañana tiene un significado muy especial. Yo conocí Dibujando Mañana hace muchos años cuando empezó y la conocí gracias a mi papá, que es una de las personas que más he admirado en la vida y que, por supuesto, marcó mi historia. Bueno, hablar de uno siempre nos pone en un lugar distinto. Así que bueno, también estoy contenta porque para mí estar aquí es arriesgarme a abrirme frente a todas ustedes y aclaro desde ahorita que me escucharán hablar en el género femenino porque todas somos personas. Así que así lo haré. De repente por ahí también hablaré de hombres y mujeres, las y los, también me gusta hacerlo. Y bueno, volviendo al tema, estoy muy agradecida por esta oportunidad, porque además de lo que significa para mí Dibujando un Mañana, hablar de uno de los temas que ha marcado mi vida y que para mí es fundamental, pues es un regalo enorme. Y hoy les quiero platicar por qué soy feminista. Que por supuesto, cada vez que se escucha en muchos lugares el tema o la palabra feminista, pues causa como incomodidad, como recelo, como miedo, lo cual me parece muy bien, porque efectivamente las feministas, una de las cosas que buscamos es cuestionar y modificar la estructura y la manera en la que nos hemos relacionado hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque pensamos que muchas veces la manera en la que nos relacionamos de manera estructural es una forma opresiva y de dominio. Así que cuando oímos feminista y esto nos causa inquietud, nos parece bien, porque la inquietud nos permite cuestionarnos, reflexionar y entonces poder mirar hacia dónde queremos ir y cómo queremos andar. Pues como les decía, quiero hablarles de algunas cosas en las que creo, y creo profundamente. Creo que somos personas, gracias. Entonces lo quito, ¿no? Porque creo que somos, ¿sí se oye? Sí. Creo que somos personas atravesadas o cruzadas por la cultura y el contexto social desde antes de nacer. Creo también que somos personas en constante construcción, y algo que decías hace rato que me gusta mucho es verdad, y es que nos construimos con la otra, con el otro, nos construimos en relación. Y bueno, alguna vez escuché de un amigo que admiro mucho, Francisco Zatarain, que es experto en conflictología, entre otras cosas, que dice, me parece de manera muy atinada, y es que no somos, estamos siendo. Así que me gusta el gerundio, porque creo que todos los días estamos en permanente construcción, que podemos desaprender y podemos volver a aprender con H y aprender sin H, es decir, hacer propio, que eso que aprendemos se vuelva vida, y eso que se vuelve vida se vuelve una manera de andar, de ser y estar en el mundo. Y eso me parece una muy buena noticia, porque quiere decir que hay esperanza, que podemos modificar las cosas. Y bueno, para mí eso creo que es una gran noticia. Es importante que les pueda decir desde dónde hablo, de dónde vengo. Y aquí quiero traer a cuento esta frase, que es de Emmanuel Levinas, un filósofo, que nos dice, si yo solo respondo por mí mismo, ¿quién soy? ¿Y por qué les digo esto mezclado con desde dónde hablo y de dónde vengo? Porque si bien creo que hoy vengo a hablarles de mí y de mi experiencia, la que soy hoy está hecha de muchas voces, de muchos caminares y de muchas luchas, muchas aún antes de que yo existiera. Aquí traigo una foto. Ella es Josefina, mi tatarabuela, una mujer que
en 1898 fue de las primeras generaciones de mujeres que estudiaron en la universidad. Para poder estudiar en la universidad en ese momento había que estar casada por el civil. La mayor parte de la gente se casaba solamente por una boda religiosa. Pero en ese momento, uno de los intentos del gobierno para poder hacer que la población se casara por el civil, pues bueno, pedían el matrimonio civil como uno de los requisitos para muchas cosas, entre ellas poder estudiar. Entró a la universidad a estudiar obstetricia. En ese momento se llamaba, no era ginecología, eran parteras, pero con la especialidad en obstetricia. Esto que ven acá es el permiso para poder ejercer la profesión. Entonces, bueno, pues desde ahí eso cruza mi historia y me hace pararme en el mundo de una manera. Este es su título y, bueno, tuvo un premio por ahí firmado por Porfirio Díaz. Y este es su botiquín. ¿Por qué pongo aquí su botiquín? Porque de esas historias con las que una crece, una de ellas es que cuando ya era muy viejita y tenía problemas de demencia senil, tenían que detenerla porque todos los días quería pararse para ir a trabajar. Quería pararse, tomar su botiquín y salir a trabajar. El trabajo en su vida era una fuente de dicha, una fuente de gozo. Y con esas historias crecí yo. Después quiero hablar de otras mujeres. La hija de Josefina, Aurora, estudió en el conservatorio piano, sin embargo tuvo un hijo que había nacido sin poder respirar. Eso hizo que decidiera, pues bueno, quedarse la mayor parte del tiempo en su casa. Sin embargo, trabajaba en su casa dando clases de piano y asistía muchas veces a hacerlo en otros espacios. Y mi abuela, Graciela, una de las personas que más marcó mi existencia, ella estudió literatura, una mujer que era excepcional, claro, desde mi mirada. Y bueno, por último, mi mamá, historiadora, con maestría en Historia de México, que me enseñó a amar profundamente este país. Y bueno, pues ahí estoy yo, mi mamá y yo. Y pongo una foto del 68 porque eso forma parte de mí. El movimiento del 68 pues fue unos años antes de que yo naciera. Mi papá estudió ingeniería química en la UNAM y aunque no estuvo en Tlatelolco, sí marchó en esa marcha del silencio tan importante que para mí se volvió un referente. ¿Por qué un referente? Porque vale la pena alzar la voz por lo que una cree, vale la pena arriesgarse, vale la pena tratar de hacer que el mundo sea un poquito de aquello que nosotras creemos que es importante. Y bueno, volvamos al tema del feminismo. ¿Qué pasaba conmigo? Pues yo me hacía algunas preguntas. Claro, ahora cuando las quiero contar tengo que ordenarlas, pero no sucedían de manera ordenada. Y me preguntaba, ¿qué es ser mujer? ¿Por qué hay muchas cosas de lo que escucho o percibo que es ser mujer con las que yo no me identifico? Y otras en las que sí. ¿Por qué siento lo que siento? Y a veces eso no está de acuerdo a lo que veo que se pide de mí como mujer. Y ahí, bueno, pues no nada más en mi casa, sino fuera de mi casa. ¿Cómo me experimento? Y después, ¿cómo quiero ser? Y ahí me di cuenta que había, claro, en ese momento no tenía nombre para mí, pero me di cuenta que había un mandato de lo femenino. Por muchos años me molestaba muchísimo que me dijeran que era femenina. Y me preguntaban, ¿y por qué te molesta? Pues creo que me molestaba porque había solamente un camino con algunas vetas de ser mujer y ser femenina con las que yo no estaba de acuerdo.
Me acuerdo muy bien, en un verano, mi abuela le gustaba mucho la cocina, además de la literatura, le gustaba cocinar. A mí nunca me gustó cocinar. Entonces hizo unas clases de cocina a las que asistieron mis amigas, mis primas, y bueno, todo el mundo esperaba que asistiera yo, cosa que no iba a suceder. Y bueno, en mi casa sí fui escuchada y respetada, así que pues no fui a las clases de cocina y yo me iba a unas clases de teatro en Coyoacán. Pero lo que sucedía es que aunque yo podía tener esos espacios, muchas de mis primas y mis amigas no podían. Ellas sí tenían que ir a la clase de cocina. Y yo me preguntaba, ¿por qué tienen que ir a la clase de cocina? ¿Por qué a las mujeres nos tiene que gustar la cocina? No dejo de ser mujer porque no me gusta la cocina y no me gusta hasta la fecha. Y es increíble cómo todavía hoy en muchos espacios me dicen cosas como, bueno, lo que pasa es que no le has encontrado el gusto. Y no me gusta ir al súper y al mercado, soy muy mala para escoger la fruta. No, lo que pasa es que no te has dado la oportunidad. Y yo, de verdad digo, de verdad lo he intentado. Y me gusta comer, me encanta comer. Y me encanta y reconozco muchísimo el valor de quienes pueden hacer comida deliciosa, hombres o mujeres. Pero no soy yo y no por eso soy menos mujer. Esa es solamente una anécdota. No me quiero perder en eso. Pasó el tiempo y de repente empecé a oír, antes de ponerle el nombre de feminismo, que había mujeres que decían cosas que resonaban conmigo. ¿Quiénes fueron esas mujeres? Pues una de ellas, Rosario Castellanos. Me acuerdo muy bien que una tía mía que admiro muchísimo, abogada, defensora de derechos humanos, me regaló el libro de Álbum de Familia, un libro muy pequeñito de cuentos. Y en ese libro, una de las historias narra la experiencia de una mujer frente a un bistec. No sé si algunas o algunos de ustedes lo conozcan, pero es un cuento que me parece bellísimo. Y empecé a leer cosas con las que yo resonaba y decía, eso pienso yo. Ahí sí me encuentro. Y bueno, pues empecé a encontrar cosas y poco a poco me di cuenta y fui descubriendo que eso se llamaba feminismo. Que gracias a muchas mujeres hoy puedo hacer muchas cosas. Que mi tatarabuela pudo ir a la universidad. Que puedo votar y elegir. Que puedo decidir o no estar casada. Y si quiero estar casada y por cuánto tiempo. Que puedo disfrutar de la vida y elegir cómo la quiero vivir. Y bueno, esta definición del espíritu del feminismo de Nuria Varela, una mujer feminista española, me gusta mucho, porque creo que abarca mucho de lo que significa ser feminista. Una teoría de justicia que ha ido cambiando el mundo y trabaja día a día para conseguir que los seres humanos sean lo que quieran ser y vivan como quieren vivir, sin un destino marcado por el sexo con el que hayan nacido. Yo no sé a ustedes, pero a mí esto me parece liberador. Yo así entiendo y vivo el feminismo. Bueno, aquí encontré una definición muy chiquitita, pero hay algunas cosas que quiero rescatar del feminismo. El feminismo no es una cosa monolítica y única. El feminismo, o los feminismos, que es mucho más correcto decir así, es un movimiento plural, diverso, horizontal. Un movimiento, aunque no lo crean, de la diferencia. Buscamos la igualdad desde la diferencia y desde la diversidad. Un movimiento transformador que pone en el centro justamente de lo que nos hablaban hace un momento, los derechos humanos. Busca edificar relaciones de convivencia de mujeres y hombres sin supremacía ni opresión. Esta es
una pequeñita definición de Marcela Lagarde, que es una de las mujeres que más admiro y que ha marcado mi vida, por supuesto. Y bueno, ¿cómo lograr esto? Pues es un fenómeno y un problema complejo y por lo tanto requiere respuestas complejas que tienen que ver con distintas cosas. Cambios jurídicos, es decir, en la legislación, cambios sociales, la manera en la que nos relacionamos, culturales, la manera en la que vemos el mundo, la escala de valores y creencias a partir de la cual establecemos nuestra vida y por último institucionales. Creo que el tiempo voy un poco, pero bueno, trataré de ir más rápido. ¿Qué son los lentes violeta? A lo mejor algunas o algunos de ustedes lo han escuchado. Pues los lentes violeta nos permiten ver lo invisible. ¿Por qué lo invisible? Porque mucha de la violencia y la desigualdad entre los hombres y las mujeres no la vemos a simple vista. ¿Por qué no la vemos? Porque está naturalizada, normalizada. ¿Qué es eso? Que la traemos desde adentro. Y para mí, estar tratando de ver lo invisible es un ejercicio de todos los días. Todos los días, porque muchas de las relaciones, sin pensarlo, lo que hacen es reproducir relaciones desiguales, de opresión y de sometimiento. Trataré de ir un poco más rápido. Quiero definir un poco o platicarles de los tipos y las modalidades de violencia. Escucharán cada vez más que se habla de violencias en plural y no de violencia, justamente por eso. Y bueno, los tipos de violencia son psicológica, física, sexual, económica, patrimonial, social y vicaria. Creo que más o menos conocen las primeras, tal vez la última no, y nada más quisiera detenerme porque tiene que ver con los niños y las niñas. La violencia vicaria es aquella que el agresor ejerce sobre los niños y las niñas para causar dolor en la pareja. Esa es una de las formas. Otra de las formas es la violencia a la que son sujetas y sujetos los niños y las niñas en una relación de violencia con los padres. Y bueno, las modalidades son familiar, laboral, docente, comunitaria, institucional y por último, feminicida. Y ahí me quiero detener, la violencia feminicida. ¿Por qué? Porque la violencia feminicida se va construyendo poquito a poco en la cotidianidad. No despierta a alguien un día y se vuelve feminicida. Es una violencia que es posible porque hay toda una estructura que permite que eso sea así. Y creo que va a quedar más claro con lo que sigue. Dentro de todas las desigualdades de género y de violencia contra las mujeres, quiero centrarme tal cual en la feminicida. Y aquí quiero traer un pequeño párrafo de Judith Butler que creo que representa o ejemplifica de lo que estoy hablando o voy a hablar. Si ciertas vidas no se califican como vidas o desde el principio no son concebibles como vidas dentro de ciertos marcos epistemológicos, es decir, del conocimiento, tales vidas nunca se considerarán vividas ni perdidas en el sentido pleno de ambas palabras. El feminicidio, a grandes rasgos, es el asesinato de mujeres debido a su condición de género, es decir, por el mero hecho de ser mujeres. Es aterrador. Solamente por haber nacido mujer, nuestra vida corre peligro. Nos hemos acostumbrado muchísimo. Y sin embargo, si ponemos un poquito de atención, si dejamos que estas palabras caigan en el cuerpo, nos vamos a dar cuenta que aquí hay algo que no está bien. Solamente algunas cifras, no quiero meterme mucho en ello, pero de 2015 a la fecha suman 3.200 feminicidios a nivel nacional. Odio los números,
Odio los números porque borran las caras, porque borran las historias. Pero pensar, y esto es solamente lo que está reportado, en 3.200 feminicidios, es decir, mujeres asesinadas por el solo hecho de ser mujeres. Solo de enero a junio de 2019 se registraron 470 casos de feminicidio, es decir, en lo que va del año. En la Ciudad de México acumula 206 feminicidios en los últimos 5 años. De enero a agosto de este año, 292 mujeres han sido víctimas de abuso sexual en la Ciudad de México. 4 denuncias son por violación tumultuaria. ¿Por qué pego esto del abuso sexual al feminicidio? Y a la cita de Judith Butler. Porque las mujeres, muchas veces, somos tratadas como objeto desechable. Nuestros cuerpos no son nuestros, son de aquel otro que tiene ganas de acercarse, ganas de decir un chiste, o que se cansó, o que no quiere que lo dejemos, que no quiere que terminemos la relación, y solo ese motivo es válido socialmente y estructuralmente para que nos asesinen, para que nos violen, para que seamos objeto de abuso. Esta es una fotografía de la marcha del viernes hace unas semanas, que dice, dejaron ahí en el piso, exigir justicia no es provocar. ¿Por qué esto? Porque hubo una marcha previa y bueno, parte de las declaraciones era que no era una marcha, sino era una provocación. Y yo me pregunto, pues, o me digo, tal vez era una provocación, pero una provocación ¿para qué? Para que se haga algo, para que no tengamos que estar acumulando cifras y cifras y cifras. Pero no me voy a meter al ámbito político en relación al gobierno, porque político es todo lo que hacemos como esto. Pero voy a otra cosa, al enojo. Más allá de si estoy o no de acuerdo en las formas, creo que esta última marcha nos invita a hacer una reflexión en tanto al enojo y a la forma en la que las mujeres nos enojamos. Resulta que dentro de una serie de creencias con las que hemos crecido, las mujeres debemos enojarnos de manera prudente, de manera complaciente, amable, con buenos modales. Y creo que eso nos ha hecho mucho daño. Yo estuve en la marcha del lunes, no la del viernes, sino la anterior. Y dentro de las cosas que se dicen en las marchas, hubo una en especial que me hizo sentir muy bien. Porque lo que todas decíamos al mismo tiempo es, no, basta, ya no. Y de repente me recordé, sentada en muchos espacios, familiares, o de amigas y amigos, o en algunas juntas de trabajo, en donde a alguien se le ocurre, de manera totalmente espontánea y natural, hacer un chiste misógino. Muy fácil. Y yo me he visto teniendo que contener el enojo. O decir, no me gusta tanto tu chiste, cuando en realidad estoy diciendo, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Y qué pasa cuando me he atrevido a decirlo? Me vuelvo la persona más incómoda del mundo y oigo cosas como, qué exagerada eres, qué amaneciste de malas, ¿por qué en contra nuestra? Cuando yo lo único que digo es, ¿por qué voy a seguir permitiendo que hagas chistes que denostan a la mujer o que se burlan de ella o que
siguen haciendo como una cosa natural vernos como objetos sexuales. Entonces, creo que esta marcha, dentro de las muchas cosas que podemos reflexionar en torno a ellas, creo que nos invita a pensar en nuestro enojo como mujeres y a darnos cuenta que el enojo es el enojo y es una de las, creo que son 5 emociones principales, ¿no? El miedo, el enojo, la tristeza, la felicidad y por ahí falta una, ¿no? Un minuto. Ya me queda un minuto, pero ya voy a acabar. El enojo ayuda a poner límites, nada más. Bueno, les quería decir rápidamente que ahora soy directora de una organización de la sociedad civil. Tenemos un refugio para mujeres víctimas de violencia, un centro de atención externa y una casa de transición, pero eso será motivo de otra conversación. Y pues quisiera terminar. ¿Por qué soy feminista? Pues soy feminista porque es una forma de dibujar un mañana. No es una teoría en la que creo, no es algo que escuché por ahí y me pareció buena onda. Es porque creo, y creo de verdad que es posible dibujar otro mañana. Muchas gracias. Esta realidad no está lejos de nosotros. Nosotros trabajamos con adolescentes que inician en alguna droga, en alguna pandilla, deserción escolar, que andan en la calle y cosas de estas, ¿no? Nosotros no estamos en la Ciudad de México, sin embargo tenemos la experiencia ya en el internado, que en los últimos 2 años hemos tenido consecutivos la muerte de una de nuestras chicas por feminicidio. Entonces se ha dado de una saliendo de una fiesta, de otra, bueno, en un lugar cerca de su casa, como que digamos 2 cuadras. Entonces son realidades que no están ajenas a lo que nosotros hacemos, a lo que estamos viviendo. Yo veía las estadísticas de aquí en la Ciudad de México, pero esto ya no es algo que esté en la Ciudad de México, es algo que está en las provincias, en los lugares, y que no están lejos de nuestras instituciones, ¿verdad? Entonces, felicidades por trabajar en esto, a ti y a todos los que trabajan en esto, y de verdad yo creo que sí es un compromiso por alzar la voz, porque no es posible, o sea, no es posible que una niña no pueda asistir a una fiesta, salir de una fiesta a las 11, 12 de la noche y esté expuesta pues a estas realidades, ¿no?, que estamos viviendo. Entonces, sí es algo triste, es algo complicado y es algo que te frustra, porque dices, ¿cómo es posible? O sea, tenía 15 años, tenía 16 años, toda una vida por delante, y bueno, gracias a estas manifestaciones complicadas que estamos viviendo como sociedad, estos antivalores, pues estamos sufriendo esto, y digo, a mi institución le viene pasando 2 años consecutivos de las chicas que han egresado, entonces no estamos lejos las demás de vivir esta realidad. Muchas gracias. Sí, creo que uno de los primeros pasos es, insisto, hacer visible lo que aparentemente es invisible, aunque esté en nuestras narices. Me parece que después de la marcha, que ha sido tan polémica, de pronto se ha vuelto un tema en mesas donde no era un tema. Discutamos, hablemos del tema, cómo nos sentimos. La igualdad que se busca desde el feminismo es en tanto relación y acceso a la vida. Discutamos de eso. Somos seres en construcción, de verdad lo creo. ¿Cómo queremos empezar a relacionarnos a partir de ahora? Es posible modificarlo. Cuesta, lo decía hace un rato, ¿no? Cuesta porque estamos acostumbradas y acostumbrados, porque a veces no lo vemos. Pero ¿cómo podemos todas y todos contribuir a que no suceda lo que nos acaban de contar? Porque no es algo ajeno, porque sí tiene que ver con nosotras, no nada más porque nos pueda suceder, sino porque de verdad hasta los chistes lo que hacen es que van normalizando la violencia. Muchas veces me preguntan los hombres, ¿y qué puedo hacer? Pues lo primero que hay que hacer es revisarse.
Salir de la zona de confort, eso lo hemos oído muchas veces en muchos temas. ¿Qué quiere decir? Porque, claro, 1000 veces en los lugares donde están los hombres, pues parte de la relación es los chistes, ¿no? ¿Qué pasa si los quitamos? ¿Qué pasa si aprendemos a reírnos de otras cosas sin lastimarnos? Y bueno, eso puede llevar a otros temas, pero... ¿Alguien más? Marilu, muchas gracias de verdad por tus palabras. Vamos a